porro para comer las orejas y los dientes de león. Uno va a salir de aquí sabiendo español, portugués, hebreo, Inglés. Torah. Todavía es lo principal, todavía nada. León, no, ¿qué es? León. Todo. Bueno, de Shavuot a todos, Bezrat Hashem, continuamos con nuestro importante estudio del Mishneh Torah de Rambam, Ilchot Teshuvah, leyes de Teshuvah, el arrepentimiento. Estamos en el capítulo 5, en el Halajá Dalet 4. Y estamos hablando del tema de la Bejirá Hofshit, del libre albedrío. El Rambam nos explica ampliamente de que el libre albedrío es un gran fundamento y es la columna de la Torah y de las mitzvot. Y en base a eso, Kadosh Baruj Hu, por cuanto que nos da la elección del camino del bien y del mal, de la vida y la muerte, entonces también nos dice que eso va a tener consecuencias. Las consecuencias serán de que si la persona cumple la Torah de las mitzvot, entonces eso le dará bienestar, le dará vida, y si no, lo contrario, lo opuesto. Después dice el Rambam de que nosotros tenemos bien claro de que nuestra fe está totalmente en contra de lo que se denomina el determinismo, o sea, de que las cosas ya están determinadas desde el principio. Una persona nace, entonces ya está todo estipulado, cómo va a ser esa persona, qué es lo que va a hacer, si va a ser una buena persona, si va a ser un tzadik, si va a ser un rasha, etc. Y dice el Rambam de que eso contradice toda la idea que estamos viendo. Y no solamente eso, sino que el Kadosh Baruj Hu tampoco no crea algo que jala de una manera fuerte a la persona hacia uno de los dos lados. A pesar de que es posible que una persona tenga una cierta tendencia natural más para una cosa que para la otra, pero al final el hombre decide qué hacer con eso, cómo manejarlo. Hasta aquí fue lo que vimos en la última oportunidad. Y por eso dice el Rambam de que a la fuerza tenemos que decir de que el hombre tiene libre albedrío y no hay nada que lo obliga o que lo jala hacia un cierto lado, porque si no, no sería justo que Hashem ni recompense ni castigue. ¿Por qué? ¿Por qué va a recompensar a Kadosh Baruj Hu a una persona que ya desde el principio fue estipulado que sea un tzadik? Él no hizo nada, ya Kadosh Baruj Hu lo fijó, ya Kadosh Baruj Hu de alguna manera lo obliga a esa persona que vaya por el buen camino. Y también al revés, si una persona desde el principio se fijó, a Kadosh Baruj Hu decretó o lo creó de tal manera que lo jala de una manera fuerte hacia el mal, entonces ¿por qué lo va a castigar? Si básicamente él no tiene control. Entonces a la fuerza tenemos que decir de que el hombre realmente es el que maneja su situación. Y no te sorprendas si digas entonces ahora, después de que aclaramos primeramente el axioma absoluto, completo, de que el hombre realmente tiene libre albedrío de su comportamiento, de ser tzadik como Moshe Rabbeinu, como dijo el Rambam, o ser rasha como Yerovam ben Nebat, rey idólatra del pueblo de Israel. Entonces, ahora viene una pregunta.
¿cómo es posible, dice el Rambam, que el hombre haga lo que él desea, lo que él quiere, y que todas sus acciones están en sus manos, cuando esto contradice la voluntad de Hashem? ¿Acaso se puede hacer algo en el mundo sin el permiso de nuestro Creador y sin su deseo? Ve'akatuv Omer, dice David Amelech en Teilim 135, Kol asher hafetz Hashem asa bashamayim u'ba'aretz, todo lo que desea Hashem hizo en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cuál es la pregunta de Rambam? El Rambam dice, yo entiendo y queda claro de que el hombre tiene que tener libre albedrío, y esa es la base de la Torá, esa es la base del cumplimiento, y en base a eso Akadosh Baruj Hu nos recompensa o nos castiga. Muy bien. Pero ahora, si una persona actúa realmente de una forma que solamente él maneja su actitud y su comportamiento, pues ¿cómo es posible que nosotros hagamos cosas en contra de la voluntad de Hashem? Hashem no quiere que nosotros pequemos, Hashem no quiere que nosotros actuemos de una manera que contradice su voluntad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, los seres humanos, podamos hacer algo que contradice su voluntad? Tengo una idea, pero no sé si venga ahí en el libro, Ramón. Estoy de acuerdo. O sea, Hashem, como usted acaba de mencionar, tiene una voluntad exacta donde Él quiere que nosotros hagamos lo correcto, ¿no? Pero si nosotros no lo hacemos, Él tiene una voluntad permisiva, donde Él permite que nosotros nos equivoquemos, y al final es la voluntad de Dios, la exacta y la permisiva. No sé si está bien. Que al final es difícil poder aceptar la idea de que yo puedo hacer algo en contra de lo que Dios decide, de lo que Dios quiere. Dios quiere que yo sea una persona justa, Dios quiere que yo sea una persona que vaya por un cierto camino, y yo decido ir por un camino opuesto. En la existencia, ¿está bien? Pero eso es lo que hay que entender. ¿Qué? Entonces, aquí tenemos que coordinar dos conceptos. Uno, lo que Dios quiere que hagamos. Y el otro, que Hashem nos dio a nosotros la libertad de elegir lo que Él quiere o hacer lo contrario, hacer lo opuesto a lo que Él quiere. Entonces dice así, Shakol que Jeftoy hace, todo se hace de acuerdo a la voluntad de Hashem. Todo lo que nosotros hacemos, al fin y al cabo, es su voluntad. La pregunta es, ¿qué es su voluntad? Entonces, primeramente hay que entender esta aparente contradicción. Lo que se hace en la vida es lo que Hashem decidió, lo que es su voluntad, y a pesar de eso, nuestras acciones están en nuestras manos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago algo? Si mis acciones están en mis manos, puede ser que yo haga algo que no es la voluntad de Hashem. Hashem me dijo que no lo haga y que contradice su voluntad. Entonces, ¿cómo me dice el Rambam de que todo se hace de acuerdo a su voluntad? Y a pesar de eso, nosotros tenemos en nuestras manos la elección de qué hacer. Keichat. Entonces, la explicación es la siguiente. Keshem sheyoter hafetz, así como el Creador desea el fuego tiene una naturaleza, el aire, el viento tiene una naturaleza.
¿Cuál es la naturaleza del fuego? El fuego va hacia arriba. El aire también. Olim lemala. Ve'amayim ve'aretz, y el agua y la tierra, el polvo, van hacia abajo. Yordim lemata. O sea, Hashem colocó en estas criaturas, ¿sí?, que son la base de la existencia, como escribe el Rambam en Ilhot Yesod de la Torah, en los fundamentos de la Torah. El mundo básicamente tiene 4 elementos básicos. No entro ahora en lo que sucede hoy en el mundo moderno, pero eso es lo que ellos entendían en aquella época. ¿Sí? Que tenemos el fuego, el agua, el viento y la tierra, la fe. Entonces, 2 de estos componentes tienen naturaleza de ir de abajo hacia arriba, y 2 de ellos tienen la naturaleza de ir de arriba hacia abajo. Así Hashem los creó. Y así cada criatura. Vejen, shear briot haolam, liot keminagam shechapetz bo. Akadosh Baruj Hu creó a cada criatura de acuerdo a lo que tiene que ser como Hashem lo creó. Entonces, primeramente creó a los vegetales con ciertas características que tiene todo el mundo vegetal. Y después creó al mundo mineral con sus características del mundo mineral. Y luego creó al mundo animal con sus características. Y al mundo humano con sus características. Después, dentro del mundo mineral, entonces hay una característica y una naturaleza en el oro, otra en la plata, otra en el cobre, otra en el plomo, otra en los diferentes tipos de minerales. Lo mismo cuando llegamos al mundo vegetal, ¿sí? A pesar de que hay una característica específica que incluye, general, que es lo vegetativo, pero bueno, cada vegetal es otra cosa. Si una cosa es una manzana, y otra cosa es una lechuga, y otra cosa es un tomate, y otra cosa es un durazno. ¿Ya fue? Lo mismo con los animales. Y dentro del mundo animal tenemos el mundo marítimo, y el mundo terrestre, y el mundo de los voladores. Y dentro de ellos las subespecies, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, llegamos al ser humano. Y así funciona cada criatura. Y una criatura no puede negarse a su naturaleza. Los astros, los planetas, los mares. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Dice el Rambam. Akadosh Baruj Hu creó al hombre con una naturaleza. ¿Que cuál es? Que él tenga libre albedrío de hacer lo que él decide hacer. O sea, ¿qué significa eso? Así como la naturaleza del sol es calentar y alumbrar, así como la naturaleza del agua es refrescar, la naturaleza del hombre es elegir lo que él decide hacer. Pero eso implica que a veces el hombre hace algo que va en contra de la voluntad de Hashem, que Hashem no quiere que haga. Y fe. Pero eso es lo que Hashem quiere en este tipo de criatura. Que haya un tipo de criatura que tiene absoluta libertad de elegir hasta hacer lo que contradice la voluntad de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Es el caso de la parashá de la semana de Milán. ¿No? Hashem no quiere que él vaya por un cierto camino, pero él insiste. Y por eso Hashem le dice, Bebakashá, por el camino que tú quieres ir, por ese camino irás. A pesar de que contradice mi voluntad. Entonces, dice el Rambam,
Entonces, así como Hashem quiere que cada criatura se comporte de acuerdo a la naturaleza que Él creó en esa criatura, entonces, ¿qué es lo que quiere Hashem de esta criatura que se llama ser humano? Que Él tenga libre albedrío. Eso es lo que Hashem quiere. Yo quiero que el hombre pueda decidir ir en contra de mi voluntad. Eso es lo que yo quiero. Que tenga la opción. Sí, Hashem no quiere que el hombre elija eso, pero le da y le coloca en su naturaleza esa opción. Esa naturaleza para que actúe de esa forma. Pero ¿por qué Hashem quiere eso? ¿Por qué? Porque así como Hashem quiere que el sol sea sol y el león sea león y el agua sea agua, quiere que el hombre sea hombre. ¿Qué es ser hombre? Poder elegir. Eso es ser hombre. Pero eso implica que ese hombre puede elegir. Sí, ir en contra de tu voluntad. Eso es parte del plan. Eso es parte del plan de esta criatura. Esta criatura yo quiero que él tenga libre albedrío de poder elegir hacer lo que yo diga o hacer lo que yo no diga. Y no tenga nadie que lo obligue o que lo jale a un cierto camino, como ya vimos. ¿Qué? Sino él mismo, por sí mismo, y con su conciencia, elige lo que él desea hacer en su vida. Pero ¿quién le dio eso? Se lo dio Hashem. Shenatanlo a él. Y él hace todo lo que el hombre puede hacer para un lado o para el otro. En el momento que esa es la situación, ahora Hashem aplica el sistema judicial. Por cuanto que yo te he creado a ti de tal forma de que tú tienes el libre albedrío y tú eliges y tú manejas la situación de tu vida y eliges si ser una buena o mala persona, entonces ahora yo tengo todo el derecho de juzgarte a ti en base a lo que tú has elegido en tu vida. Pero eso es lo que soy yo. Así me has creado, Yafé. Así yo te he creado. Tú eres la única criatura dentro de todas las criaturas del mundo, ¿sí? De que a diferencia del sol, de que no puede decidir un día salir por el oeste y ponerse por el este, ¿sí? Y tiene que calentar y no puede enfriar. Y no puede decidir, bueno, me quiero alejar unos milímetros de la tierra y que nos congelemos aquí. O que quiero elegir acercarme un poquitito más para, sí, que nos derrita. ¿Qué? Entonces, eso está ya estipulado por Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la estipulación divina respecto a nosotros? Nuestro chip es, tú eliges. Esa es nuestra naturaleza. Yo te he creado para que todo lo que hagas en tu vida, tú lo decidas. ¿Para bien o para mal? Y por cuanto que tú eres el que decides, y yo no me entrometo en esa situación, entonces de ahí viene el castigo o viene la recompensa. ¿Quién? Dos temas. Y ahora que estamos en el tema. Usted dice que el sol no puede cambiar, ¿no? Pero así sí lo cambió con Yeshua Binu. Hashem puede hacer lo que quiera. Estamos hablando del sol como sol. Hashem puede también, como vamos a ver en el próximo capítulo, quitarle el libre albedrío a una persona. Como por ejemplo al faraón.
¿No? Hashem puede hacer lo que quiera con cualquier criatura. Puede hacer de lo sólido líquido, de lo líquido sólido, del frío calor, del calor frío, del hombre una criatura que tiene libre albedrío para que no la tenga. ¿Sí? Hashem puede hacer lo que quiera. Pero luego hay otra cosa que yo siempre le he dado muchísima vuelta al tema. ¿Qué? Cuando Hashem puso del alcohol, dice, en esta parte os pongo el bien de lo que tenéis que hacer, y si no lo hacéis, o sea, ya nos avisó con anterioridad para lo que nos iba a dar. Si hacemos conforme su voluntad, Él nos va a dar una serie de cosas que nos van a ayudar a vivir. Pero si vamos en contra de Él, sabemos que hay un castigo. O sea, no estamos diciendo, es que no lo sabía, no, te lo dije antes, ya te lo dije. ¿Enfermo? Mejor. Pero hay un problema, que Hashem no recompensa y no castiga de manera inmediata. Si el hombre pecaría e inmediatamente cuando él roba se le corta un dedo, entonces a él nunca más en la vida se le va a ocurrir robar. ¿Por qué? Porque el momento de que robó se quedó con un dedo menos. Pero el problema es de que eso no sucede así. Y por eso el hombre, ¿sí?, muchas veces elige hacer cosas que le provocan daño. ¿Por qué? Porque el castigo no es inmediato y la recompensa tampoco. Pero, volviendo a nuestro asunto, entonces... ¿Por qué? Porque si fuera inmediato, entonces ¿quién pecaría? ¿Quién pecaría? Nadie pecaría. ¿Cuál es el chiste? Entonces, ¿qué? Tú pecas y te quemas. ¿Sí? Pones tu mano en un lugar y se te quema la mano. Entonces, ¿qué? ¿Quién va a pecar? Nadie va a pecar. Ele nunca traz juízo sem dar oportunidade de arrependimento. Claro, eso es otra cosa. Está escrito lá no profeta. Eso es otra cosa, ¿no? También. Por eso estamos estudiando este tema en Ilhot Teshuvah. ¿Por qué el Rambam trajo esto en Ilhot Teshuvah? Porque el hombre tiene opción de pecar, pero tiene opción de reivindicarse, ¿sí?, y volver al buen camino. Entonces, lo que nos dice aquí el Rambam es algo muy importante. Cada cosa tiene su naturaleza, cada cosa tiene su planificación, y esa es la planificación del ser humano, que elija lo que hace en su vida. Eso es. Y por eso, Hashem está dispuesto, y Él así planificó que esa es su voluntad. Su voluntad es que haya alguien que pueda ir de acuerdo a su elección en contra de su voluntad. Y ese es el ser humano. Y por eso se lo juzga de acuerdo a sus acciones. Y si hace el bien, y por eso, por cuanto que todo está en sus manos, entonces por lo tanto, si el hombre hace un acto de bien, merece recompensa porque él eligió y nadie lo obligó a elegir ese bien. Y también el mal, si el Señor eligió el camino del mal, entonces Él es el único responsable y por lo tanto merece ese castigo. Usha Naví Omer, eso es lo que dijo el Naví Malachi en el capítulo 1. Miyetchem aitazot, de vuestras manos fue eso. O sea, vuestras manos son las responsables. Gamema bajaru bedarkeyem, como dijo Ishayahu 66. También ellos eligieron sus caminos. Ellos eligieron sus caminos. Nadie. Am Israel. Am Israel. Ubeinian ze amar Shlomo. Y sobre esto dijo Shlomo Amelech en Coelet 11. Smach bachur beyalduteja. Alégrate, joven, en tu niñez. Vedaki al kol ele. Y tienes que saber que por todo esto, Yeviaja a Elohim bamishpat, Dios te va a traer al juicio. O sea, tú tienes que saber que al final de la vida todo está calculado, todo está, ¿sí?, en la computadora divina, y ahí Akadosh Baruj Hu hace el heshbon, hace la cuenta de nuestras acciones, y por eso todo lo que hemos hecho, pensamientos, palabras, acciones,
mitzvot, averot, midot, todo lo que el hombre haya hecho, todo está incluido dentro del juicio. Lomar, da sheyesh beyadcha koach la'asot v'atid ata liten et adin. Tienes que saber que todo está en tus manos, tú tienes la fuerza de hacer las cosas y por eso al final tú tendrás que rendir cuentas por tus acciones. Entonces de esta forma el Rambam nos explica que no hay ninguna contradicción, de que Hashem así quiere que se maneje la vida del ser humano, que él tenga la opción de ir en contra de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y para eso Hashem básicamente nos dio la libertad y el libre albedrío. Y ahora en la halajá Hei, última halajá de este capítulo, el Rambam toca un tema filosófico muy fuerte. Es el tema de la Yediá y la Bejira. Bejira es el libre albedrío. Y la Yediá es el conocimiento divino. Entonces, hay una pregunta un interrogante filosófico que tiene que ver con el tema del libre albedrío. Y la pregunta es de que por un lado, cada uno de los que están aquí, por ejemplo, eligió venir hoy A la clase. en la mañana a esta hora a la clase, a escuchar, a estudiar Torah. Ya, entonces nosotros le vamos a preguntar a Kadosh Baruj Hu si él ayer sabía lo que nosotros íbamos a hacer hoy en la mañana. ¿Qué opinan? ¿Él sabe o no sabe? Sí, lo sabe. Él sabe, ¿no? Vaya, y bien que lo sabe. Ya fe, verdad que lo sabe. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo hoy en la mañana cuando me levanté, ¿tenía alguna otra opción de hacer eso, de venir aquí, o no? Tenía opción, ¿no? Tenía opción. Tenía opción de no venir. Ya fe. Entonces hay un pequeño problema, pequeño gran problema. ¿Por qué? Porque si Hashem ayer sabía que yo iba a venir hoy, entonces hoy yo vengo, no quizás vengo o no vengo. ¿Por qué? Porque si yo no vengo, quiere decir que Hashem no sabía. Porque él pensaba que yo iba a venir, al final no vine. Entonces, ¿él sabía o no sabía? Sabía. ¿Qué sabía? No sabía. Si yo no vine y él pensó que yo venía, entonces no sabía. Eso lo puede saber o cualquiera de por aquí, pero con Hashem. Hashem sabe hasta el día que tengo ya señalado para ir a dar mis cuentas. Ya fue. Entonces, la pregunta, de acuerdo a lo que acaba de decir el señor Shimon, se acrecienta. ¿Sí? Si Hashem sabe todo lo que yo voy a hacer en mi vida hasta 120. 130. Entonces, todo lo que él sabe que yo voy a hacer, que yo voy a hablar, que yo voy a pensar. Entonces, todo eso que él sabe, ¿sí? Porque Hashem, para él, el futuro es como el pasado, como el presente, ¿sí? Entonces, todo eso que Hashem sabe que yo voy a hacer, ¿es posible que eso no suceda o tiene que suceder?
Va a suceder. Todo lo que está. No, pues, Es igual que. Rega. Otra vez. Todo lo que Hashem sabe que yo voy a hacer Sí. en el futuro. ¿Sí? Entonces, eso que Hashem sabe que yo voy a hacer en el futuro, ¿tiene que suceder o no tiene que suceder? ¿Ah? Sí tiene que suceder. Por un simple motivo. Porque si no va a suceder, significa que Hashem no sabía bien. Entonces Hashem no sabe bien lo que yo voy a hacer en el futuro. Eso es imposible. No es posible. ¿Sí? Hashem es perfecto y absoluto. Y por eso Él sabe todo lo que va a suceder, que va a hacer cada persona en cada minuto, en cada segundo. Entonces, si Hashem sabe todo lo que yo voy a hacer, no hay otra opción de que eso suceda, porque si no sucede y sucede otra cosa, significa que Hashem no sabía. Entonces, volvemos a la pregunta del libre albedrío. Entonces, ¿qué libre albedrío tengo? Si Hashem sabe lo que yo voy a hacer en el futuro, eso tiene que hacerse. Y no hay otra. Entonces, ¿yo tengo realmente libre albedrío? Sí. No tengo libre albedrío, ¿de acuerdo a eso? No tengo, porque ya Hashem ya sabe lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando llegue el momento, ¿eso tiene que suceder o puede suceder otra cosa? Eso tiene que suceder, porque si sucede otra cosa, significa que Hashem no sabía. Hashem no sabía, no puede ser. Entonces, esa es la gran pregunta de dos conceptos. Uno es el libre albedrío, ¿sí? Que acabamos de estudiar aquí durante 4 alajot, y el Rambam dice, eso es un axioma indiscutible en la emuná del pueblo judío, pero ahora el Rambam nos introduce en una disyuntiva, porque nos dice, pero hay el conocimiento de Hashem, y si Hashem sabe todo, y eso es también otro axioma que tenemos nosotros en nuestra emuná, entonces aquí hay dos axiomas que se contradicen, aparentemente. En teoría. Porque No, en en práctica no. teoría, en práctica. No, pero Híjole, en a práctica, ver, en la realidad. Es que esa Si Hashem sabe, yo no tengo libre albedrío. Y si yo tengo libre albedrío y elegí algo que no estaba en el conocimiento de Hashem, significa que Hashem no sabe. Entonces eso no es posible. Ni uno ni el otro. Yo no lo entiendo así. Hashem sabe todos los futuros posibles. El albedrío está dentro del tiempo y el conocimiento divino no. Claro. Entonces, ahora vamos a ver. Ayer estaba estudiando de un rab que tenía una preocupación muy grande y decía, cuando muera, Hashem no me va a preguntar si hice lo que hacíamos el Rabino o lo que hacía la mamá, va a preguntar que lo que yo hacía. Entonces, ahí me voy. Hashem te deja libertad para hacer lo que tú quieres. Pero eso ya lo Entonces, sabemos. Sobre eso no hay discusión. No puedo yo negar a Hashem que si yo este cuaderno lo pongo aquí y no quiero ponerlo, Hashem ya sabía que no lo iba a poner. Ahora, yo soy libre de ponerlo o no ponerlo. Que no lo puse, el problema es mío, no es de él. Entonces el mundo entonces seríamos robots. Mejor. Seríamos como robots, como si somos existiría de hace miles de años. Si somos robots, y esa es la realidad, entonces tenemos que reconocer que somos robots. ¿Qué problema hay? ¿Sí? Podemos ser robots, podemos ser robots. ¿Sí? Vaya. Pues entonces vamos a A mí no me asusta ser robot. Si eso es lo que Hashem decidió, somos robots. Creo que Hashem Pues yo no quiero ser robot. sabe todos los caminos que tenemos, pero no sabe cuál camino nos vamos. ¿Quién lo sabe? ¿Hashem? ¿Más que Hashem no sabe? Hashem sabe todo. Hashem tiene tu vida, ¿sí? Hasta 120, ya sabe exactamente qué vas a hacer cada día de tu vida. Hay un libro escrito. Hashem sabe quién va a ganar el mundial. No es el Todo el rojo. México. Hay diferencia entre conocer una cosa y determinar que pase esa cosa. Hashem lo sabe,
pero no te está determinando, como dice Baruch Spinoza, para hacerlo. Entonces, de saber qué vas a hacer, sí que lo sabe, pero al elegir, el hombre le elige. Pero entonces, yo... Pero si yo sé, pero sí, si usted sabe, si usted me dice a mí, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana a tal hora, en tal lugar. Entonces yo le digo, mira, yo sé que mañana a las 10 de la mañana nos vamos a ver en tal lugar. Nos vamos a encontrar y vamos a platicar. ¿Sí? Yo sé que eso es lo que vamos a hacer mañana. O sea, yo veo el futuro. Yo soy profeta. Mañana a las 10 de la mañana, usted decidió que no, que quiere irse a otro lado. ¿Por qué? Porque usted tiene el libre albedrío. Entonces, usted tiene el libre albedrío. Yo llego al lugar donde usted está y me encuentro que usted no está ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de que usted tiene el albedrío y yo no sé. Yo no sabía lo que iba a suceder. Entonces, yo pensé que era profeta, pero descubrí que no soy profeta. ¿Sabe? Muy bien. Excelente. Entonces, aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque mi conocimiento es limitado. El momento que mi conocimiento es limitado, entonces usted elige lo que usted elige y lo que yo sé no tiene nada que ver con lo que usted elige, porque lo que yo sé es limitado y no tiene que ver con lo que usted eligió. Pero cuando hablo de Akadosh Baruj Hu no es así. Cuando hablo de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Si él sabe que usted mañana a las 10 de la mañana va a estar en tal lugar, usted va a estar ahí. Usted va a estar. ¿Sí? No importa lo que pase. ¿Sí? A fin que haya, ¿sí? Los autobuses no funcionan, usted va a tomar un taxi o va a hacer otra cosa y usted va a estar ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem sabe. Y si Hashem lo sabe, es un conocimiento absoluto. Y si no va a suceder eso, significó que Hashem no sabía y eso no es posible. Entonces, hay que entender. Se puede decir que el libre albedrío está ligado a cómo cada uno va a experimentar eso que está destinado para nosotros. Lo que uno va a experimentar, cada uno lo experimenta, pero a mí lo que me importa es ahora lo que Hashem sabe. ¿Hashem sabe o no sabe? Sí. Entonces, Hashem sabe, y a fe. Entonces, si Hashem sabe lo que yo voy a hacer, entonces, básicamente no tengo otra opción de hacer lo que Hashem sabe. Porque si yo voy a hacer otra cosa, significa que Hashem no sabía. Bueno, pero uno puede hacer eso. Uno puede hacer eso que ya está destinado, porque Hashem lo sabe, y sin embargo... Yo no dije que está destinado, yo digo que está en el conocimiento de Hashem. Destinado es otra cosa. Hashem no determinó nada. Hashem sabe lo que yo voy a hacer. Pero hay una cosa que yo no última acotación porque queremos seguir para explicar la pregunta. No, el tema radica en que muchas veces nos pasan cosas que sin querer nos pasan. Ejemplos. Una vez va uno por la calle y no sé por qué se va a la izquierda sin saber por qué se me... ¡Ay, mira, fulanito, te he encontrado! Mira, pues. El otro día, hace poco, hubo un atentado ahí cerca de Ramón. No. La persona, un amigo mío, que tenía que coger un taxi y por una señora, vino una señora que le pidió por favor, y ahí en ese momento el terrorista, eso lo sabe hacer, pone a Hashem al grano, ¿y qué me quieres decir con eso? Entonces ahí no hacemos lo que ¿Y Hashem sabía eso o no lo sabía? Claro, lo sabía. Ya fue, entonces ¿qué me está preguntando? Entonces Hashem sabía que el señor iba a ganar el taxi y no iba a estar en el autobús donde fue la bomba. Entonces Hashem sabía todo y por eso así sucedió. Entonces el hombre no tiene libre albedrío, según eso. Porque el hombre no pensaba hacer eso. ¿Ah? Él no pensaba cogerlo. Pero no me importa, pero al final hizo algo que Hashem sabía. Pero ¿quién lo hizo? ¿Hashem o él? Él lo hizo, pero Hashem lo sabía. Entonces, no, él, según esto, no podía haber subido al autobús. Porque si Hashem sabía que iba a tomar el taxi y no el autobús, significa que eso es lo que tenía que hacer. Y si hubiera tomado el autobús y no el taxi, significa que Hashem no sabía bien lo que él iba a elegir y eso no puede ser. Tom, ¿quedó clara la pregunta? Bueno. Yo creo que nosotros sí tenemos libre albedrío.
¿Ah? Simplemente Yo no creo, yo estoy seguro, porque eso es lo que dice el Rambam. Yo no creo, yo estoy seguro. Lo que digo es que simplemente Hashem sabe lo que vamos a decidir. Eso es otra cosa. Yo como digo una cosa, digo otra. Pero no es que no tenemos. Sí tenemos. Vamos a analizar eso. Entonces, miren, en la vida ustedes tienen que saber algo muy importante. Muchas veces hay muy buenas preguntas que uno hace y muy buenas respuestas. A veces hay buenas preguntas y no tan buenas respuestas. A veces hay no tan buenas preguntas y muy buenas respuestas. En este caso, ¿sí? Con todo respeto al Rambam, no es que lo digo yo, sino que lo dicen otros Rishonim, la pregunta fue excelente y la respuesta... Caja de caja. Así. ¿Sí? Hasta tal punto que el Rabá dice, mira, para hacer una pregunta y luego no terminar respondiéndola, mejor no hacer la pregunta. ¿Verdad? Pero vamos a decir lo que dice el Rambam. El Rambam dice, Shema Tomar, Valo HaKadosh Baruj Hu Yodea Kol Ma Sheyeh, Kodem Sheyeh. Si vas a decir, HaKadosh Baruj Hu sabe todo lo que va a suceder antes de que suceda, Yada Shezeh Yeh Tzadik o Rasha, Hashem ya sabe que esta persona va a ser Tzadik o va a ser Rasha. O lo Yada, o no sabía. Im Yada Shehu Yeh Tzadik, si él sabía que esa persona iba a ser Tzadik, esa persona puede ser no Tzadik. No. Si Hashem sabía que iba a ser Tzadik, iba a ser Tzadik. Y Efshar Shelo Yeh Tzadik. Vim Tomash Yada Sheyeh Tzadik. Y si vas a decir de que Hashem sabía que iba a ser Tzadik, Befshar Sheyeh Rasha, pero es posible de que al final esa persona que Hashem sabía que iba a ser Tzadik, al final terminó siendo Rasha. ¿Qué significa eso? Que Hashem no sabía bien. Haré lo yadada para el burió. Y eso va a decir que no es posible, que Hashem no sepa, ¿sí?, qué es lo que va a hacer una persona. Top. Da sheteshuvah chela zoaruka me'eretz mida urechava mineyam. Entonces, primeramente el Rambam dice, la respuesta a esta pregunta es muy larga y muy ancha, o sea, en cantidad y Profunda. Sí, y en calidad es muy compleja. Vekama y Karim Gdolim, hay muchos fundamentos importantes, Bahararim Ramim y montañas muy elevadas, dependen de ella, Truimbar. Aval, pero, Tzarich Taleda, Uleavim Bedavar Ze Shani Omar, pero tienes que saber y entender lo que ahora te voy a decir. Kvar Biarno Beperek Sheni, el Rama me explicó en el segundo capítulo de Ilhot Yisodei Torah, de los fundamentos de la Torah, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מדעה שהיא חוץ ממנו. כי בני אדם שהם בדעתם שניים. אלא הוא יתעלה שמו בדעתו אחד, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על הבורא. טוב, entonces, para eso tenemos que volver atrás al Rambam. Y el Rambam nos dijo lo siguiente. Mira, cuando tú piensas algo, ¿sí? Por ejemplo, tú piensas ahora que, no sé, mañana tienes que ir y viajar a algún lugar y empiezas a hacer los preparativos, la planificación. Entonces, dice el Rambam, en una persona, él y lo que piensa son dos cosas. ¿Mejor? O sea, tú no eres lo que piensas y lo que piensas no eres tú. Una cosa eres tú y otra cosa es tu pensamiento. Una cosa es el pensador y otra cosa es el pensamiento que piensa el pensador. Son dos cosas diferentes. Majón que están en uno, pero son dos componentes. Eso es en una persona. Explica el Rambam, en Akadosh Baruj Hu, él y su conocimiento son una sola esencia. No entiendo, y ustedes tampoco, lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Saben por qué no entendemos? Porque no podemos entender. Porque para nosotros, yo y mi pensamiento son dos cosas.
En Él no son dos cosas, es uno solo. Es una sola cosa. Él, su conocimiento, su pensamiento es el mismo. Es una sola cosa, es una sola esencia. ¿Sí? No se puede dividir entre Dios y sus pensamientos. Es una sola cosa, es una sola esencia. ¿Okay? Entonces, otra vez, yo entiendo que en mí son dos cosas. Eso no funciona así en Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo funciona en él? No entendemos, pero así es, dice Rambam. Él, Uamadá, Uayodea, él es el conocimiento, él es el que conoce. Una sola cosa, una sola esencia. ¿Qué? Y esto es algo que el hombre no puede llegar a comprender de manera completa. No podemos entender cómo eso funciona. Ya les voy a explicar, Pashut Meot, por qué nosotros son dos cosas. ¿Por qué? Porque yo, hasta que pensé en lo que pensé, ¿eso que pensé está en mí o no está en mí? No. ¿Cuándo se incorporó ese pensamiento en mí? En el momento que empecé a pensar en él. ¿Mejor? Entonces, yo soy una cosa y lo que pienso es otra cosa, son dos cosas. Una cosa es el ser humano que piensa y otra cosa es lo que está pensando. Son dos cosas diferentes. En Hashem no existe eso. No existe el que está pensando y lo que piensa. Es una sola cosa, es una sola esencia. Entonces, ya entendimos algo. Que la forma de cómo Hashem piensa no es como nosotros. Eso ya queda claro. Eso ya queda claro. No es lo mismo. ¿Sí? Cuando yo hablo de pensar es una cosa y cuando yo hablo de que Hashem piensa es otra cosa. ¿Sí? Afirmo que estoy utilizando la misma terminología. ¿Sí? Hashem piensa, yo pienso. No, no es lo mismo. Es otra cosa. ¿Sí? Porque él y su pensamiento es él mismo. Él y su pensamiento es él mismo. Yo y mi pensamiento no soy lo mismo. Son dos cosas. Una cosa es el pensador y otra cosa es lo que está pensando. Son dos componentes diferentes. Ya rega. ¿Qué? Lo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ya Allá. Entonces queda claro que ese concepto, ese axioma de que él y sus pensamientos son una sola cosa, una sola esencia, es algo que nosotros no podemos concebir. Y así, entonces, si yo digo que los pensamientos de Hashem son el mismo, ahora continuemos con la idea. ¿A él lo puedes entender? ¿A Hashem lo puedes entender? No. Entonces, ¿a sus pensamientos los puedes entender? No. Porque son el mismo. Entonces, ¿cómo Hashem funciona y maneja sus pensamientos respecto a la existencia? No tenemos idea cómo eso funciona. Yo como ser humano, si pienso en algo, puede suceder, puede no suceder, y depende. Yo pienso que mañana quiero encontrarme con alguien. Puede suceder que me encuentre, puede suceder que no me encuentre. ¿Por qué? Porque yo soy una cosa, mi pensamiento es otra cosa, yo soy relativo y mi pensamiento es relativo. Pero cuando yo hablo de Akadosh Baruj Hu y hablo de su pensamiento, él y su pensamiento es una sola cosa. Él es algo absoluto. Por lo tanto, su pensamiento también es absoluto. Y por eso, si él lo sabe, así tiene que ser. Pero yo no entiendo cómo eso funciona realmente a nivel divino. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a él no lo conozco, no lo entiendo, no lo puedo percibir porque él es el creador. Así como no lo puedo percibir a él, tampoco puedo percibir su pensamiento. ¿Cómo funcionan los pensamientos divinos respecto a la existencia? ¿Qué? Así como el hombre no puede percibir y encontrar y llegar a la verdadera esencia de la existencia de Hashem, como dijo Hashem a Moshe, porque no me podrá observar el hombre y vivir, que le quiso decir en otras palabras, no me vas a poder entender
y percibir y concebir cómo yo soy, tú me puedes ver de atrás, puedes ver mis manifestaciones, mis revelaciones, pero a mí mismo no me vas a poder comprender nunca. Así también, así tampoco, como no lo podemos entender a él, no podemos entender sus pensamientos y cómo funciona, ¿sí?, lo que Hashem sabe o lo que no sabe. Entonces, todo lo que yo quiero comparar de lo que yo sé con lo que él sabe es una comparación que es totalmente irrelevante. Para mí, si mañana yo sé que algo va a suceder, ¿sí?, entonces tiene que suceder. Porque si yo sé, tiene que suceder. Y si no va a suceder, significa que no sé. Pero en Akadosh Baruj Hu, dice el Rambam, ¿sí?, su pensamiento es como él. Entonces, a él no lo entiendes, tampoco vas a entender a su pensamiento. Y eso es lo que dijo el Naví Ishayahu, porque no mis pensamientos son como los vuestros, y no vuestros caminos como mi camino. Entonces, por lo tanto, en otras palabras, dice el Rambam, la respuesta a esta pregunta es de que no puedes entender cómo funcionan estos dos axiomas a la vez, pero funcionan. O sea, no quieras entender lo inentendible para un ser humano, pero los dos son realidades. ¿Sí? ¿De qué van shekenu? Entonces por eso no podemos saber cómo Akadosh Baruj Hu conoce, cómo Hashem sabe de todas las criaturas y de las acciones. Pero lo que tenemos que saber es, sin duda, dice el Rambam, al fin, al cabo, después de todo, lo más importante que tienes que saber de que las acciones del hombre están en sus manos de manera absoluta y tiene Bejirá Chofshit, Ve'en HaKadosh Baruj Hu Moshcho, y Hashem no lo jala, Ve'lo gozer alav la'asot kach, y Hashem no decreta sobre él nada. Ve'lo mipnei kabbalat hadat bilvad, no solamente por el conocimiento o la recepción de este concepto de Muná, no da davarze el abrayot berurot libra jochma, sino que hay pruebas claras de la jochma sobre este punto. Por eso está escrito en la profecía que se va a juzgar al hombre por sus acciones, si para bien o para mal, y ese es el fundamento que todas las palabras de la profecía dependen de él. Bekitsur, el Rambam me empezó con una pregunta, ¿sí?, y nos dijo, aquí hay una pregunta muy fuerte. Respuesta del Rambam, la respuesta no la puedes entender. Esa es la respuesta del Rambam. Nadie puede entender la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para entender esta pregunta hay que entender a Akadosh Baruj Hu. Y yo no puedo entender a Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso, ¿sí?, el fundamento de que hay Bejirá Chofshit es indiscutible. El fundamento de que Hashem sabe todo también es indiscutible. ¿Cómo estos dos fundamentos van de la mano? Cuando te vuelvas ángel, quizás lo puedas entender. Pero momentáneamente, cuando eres ser humano, no lo puedes entender. En base a eso viene el Rabat, que es uno de los Rishonim, que trae sus acotaciones al Rambam y otros más, y dice, perdóname, mi querido Rambam, no entiendo lo que has hecho aquí. Empiezas haciendo una pregunta explosiva y terminas diciendo que no tienes respuesta para esa pregunta. O que mejor dicho, que nosotros no podemos entender esa pregunta. Entonces, yo te pregunto a ti ahora, Rambam, ¿para qué haces una pregunta cuando al final nos dices que no podemos, que no te puedo dar una respuesta porque tú no la entiendes? ¿Para qué me metes en esa situación? Mejor no hagas la pregunta y no me digas que no tengo la respuesta para esa pregunta. ¿Qué le podemos contestar al Rabat a este interrogante? Le podemos decir, no, es importante saber que a veces hay preguntas a las que no les tenemos respuesta. ¿Mejor?
Y eso es lo que quiso hacer el Rambam. O sea, pero el Rambam no lo hizo porque nos quiso enseñar eso, sino porque nos quiso enseñar la verdad. Y la verdad es de que a nivel humano no siempre podemos entender la respuesta a ciertos interrogatorios que se refieren específicamente a el conocimiento divino. Se dice que hay 50 puertas del conocimiento y Moshe Rabbeinu llegó a 49. La número 50 sería esta. No. También gracias a esa pregunta. Si lo supiera, lo sería, ¿no? Como dice el dicho. Si yo lo supiera, lo sería. No, y algo importante que te explico ahí, que Rama explica eso, que una acción no funciona con el otro, porque no se entienden a una sola visión. Entonces lo importante es entender cómo está diseñado con el mundo dual, digamos. El Rambam lo que dice es, toda la pregunta está basada en que yo baso esta pregunta a nivel de mi conocimiento. Y el Rambam dice, pero la pregunta no es tu conocimiento, es el conocimiento de él. Y del conocimiento de él tú no entiendes. ¿Mejor? Entonces, es posible que tú elijas, y lo que tú elegiste, tú lo elegiste, a pesar de que Hashem ya lo sabía hace 3000 años. ¿Qué? Cuando dice por qué hace una pregunta a la cual nosotros no podemos entender la respuesta, podríamos responder que gracias a esa pregunta no entendemos la respuesta, pero entendemos un poco más de la grandeza de Hashem. Mejor. Pero, no, lo que el Rabat quiere acotar es decir, mira, tú trajiste una pregunta, entonces cuando uno hace una pregunta, la tiene que responder. Y al final ¿sabes? Esa es la respuesta del Rambam. La respuesta a esta pregunta es de que no hay respuesta. Esa es la respuesta. ¿Sí? Como la gran pregunta, si Hashem puede crear una roca que él mismo no puede cargar. ¿No puede Hashem crear una roca que él mismo no puede cargar porque está pesada o no? Entonces, si no puede, entonces él no es todopoderoso. Y si puede, entonces, ya fe. Entonces, eso que nos enseña, que esa pregunta no es pregunta. Ya fe. Yo muchas veces, al hablar con Hashem, muchas veces le pregunto, Lama, ¿por qué? ¿Por qué? Lama. ¿Por qué le ha pasado esto? ¿Por qué no sé qué? Hay veces que no entendemos. A luego con el tiempo entendemos el porqué de ello. Luego acabamos de formar la respuesta por cabo de un año. Y entonces entendemos por qué pasó aquella circunstancia en ese momento. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que estamos todavía que no sabemos el porqué. Entonces, yo creo que lo que aprendemos de aquí es de que el hombre tiene que tener humildad. Y la humildad es, no todo puedo entender. No todo puedo entender. ¿Qué? Y eso también es parte de la vida. ¿Qué? Pero yo sé que hay dos cosas. Una se llama, ¿sí?, que Hashem sabe todo, que Hashem conoce el futuro. Uno. Y dos, que tenemos a pesar de eso libre albedrío y yo decido. O sea, una vez alguien escuché que dijo algo muy interesante, que dijo, mira, cuando tú vas a hacer algo en la vida, ¿cómo te sientes? ¿Sientes de que alguien te está obligando a hacer eso o sientes que lo haces porque tú decidiste hacerlo? Hablemos de la sensación humana. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cosas en la vida, ¿ves? Nosotros nos sentimos que alguien nos está presionando o obligando a hacer algo. No. La ilusión que tú lo hagas, que tú has decidido, pero es una ilusión. No es una ilusión, es una verdad. ¿Sí? En el momento que yo elegí ahora hacerme el café y tomar el café, yo decidí hacerlo, ¿sí? Nadie me obligó a hacer eso. Entonces, afilo a nivel de la sensación, yo diría, natural del ser humano, nos damos cuenta de que Bemet, el hombre, tiene libre albedrío y él decide hacer lo que tiene que hacer. Entonces, Najón, está aquí el tema de la Yediá. Podemos decir, alguna vez leí una del Rebbe de Lubavitch, que también escribió sobre eso, que en paz descanse, que él dijo, al fin y al cabo, lo que Hashem sabe es lo que yo elijo. O sea, la pregunta es, ¿quién empieza? ¿Sí? ¿Lo que Hashem sabe o lo que yo elijo? Entonces
Entonces, bueno, eso también se puede discutir, pero al fin y al cabo, lo que Hashem sabe no es lo que provocó que yo haga una cierta cosa. Lo que Hashem sabe es lo que yo elijo. Entonces, yo lo elegí, por eso es lo que Hashem sabe. Ya, también decir algo así es un poco complejo, porque que el conocimiento divino depende de lo que yo elijo. ¿Qué? ¿Bemet? ¿El conocimiento divino depende de lo que yo elija? Eso también es un poco problemático. Pero, está bien. Entonces, para un lado, para el otro, el Rambam termina diciendo de que al final, ¿sí? Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, esta es una Mishnah, ¿sí? En Pirkei Avot, Akol Natun, todo es sabido por Hashem, Vea Reshut Netuna. Entonces, Najón, hay dos conceptos, cada uno por su lado es verdad, es absoluto. ¿Cómo se conjugan a nivel de Akadosh Baruj Hu? El único que lo sabe es él. Por eso decimos, pero por eso se usa la palabra líder. No decimos las cosas líderes, mañana vas a venir líder. ¿Sabe cuándo el hombre pierde su libre albedrío? Cuando se casa. Cuando se lo pierde. Cuando se casa, cuando se casa, pierde el libre albedrío. ¿Y quién eligió casarse? Oh, Pero No, luego, ella. pero lo perdió. Él eligió. no, cuando ya ella decide, cuando ella decide, ya perdió. Cuando ya, se acabó.